te invito a descubrir una verdad tan profunda que transformará por completo tu comprensión de lo que realmente significa creer. Olvida todo lo que creías saber sobre la fe, porque lo que estamos a punto de explorar no es solo un concepto, es una forma revolucionaria de vivir que impactará cada fibra de tu ser. Esto no se trata de frases hechas o palabras vacías. Es un compromiso profundo e inquebrantable que se manifiesta en cada acción, cada elección y cada aliento que tomas. Prepárate para desafiar tus convicciones más arraigadas, porque el viaje que estamos a punto de emprender redefinirá tu camino espiritual para siempre. La esencia misma de nuestro caminar espiritual depende de una comprensión fundamental de la creencia. A menudo pronunciamos las palabras "creo en Dios" con facilidad, pero el profundo peso de esta afirmación a menudo se nos escapa. Esto no es simplemente un reconocimiento de un poder superior, una inclinación filosófica o un guiño a la tradición. Es una declaración arraigada en algo mucho más tangible y transformador. El Dios vivo, el Salvador de todas las personas, particularmente de aquellos que verdaderamente depositan su esperanza en Él. Esto no es un asentimiento pasivo, es un compromiso activo y continuo, una búsqueda incesante que exige cada gramo de nuestro ser. La vida de fe genuina no es de ociosidad o pensamiento fugaz. Es una vida de trabajo, de aferrarse fervientemente a una verdad que no está construida sobre promesas vacías o construcciones humanas, sino anclada en la realidad inquebrantable de un Dios que está vivo, que reina supremo y que nos llama activamente a una relación de instándonos más allá de las pronunciaciones superficiales a una comprensión que impregna la estructura misma de nuestra existencia. Existe un abismo significativo entre creer en Dios y creerle verdaderamente a Dios, hasta el punto de que tu vida refleje esa creencia. Creer en Dios es aceptar que Él es real, que existe, que es poderoso. Pero creerle a Dios es tomarlo en su palabra y aún más, creerle a Dios y vivirlo es dejar que tus acciones, tu obediencia y tus elecciones diarias demuestren que tu confianza está en Él. Esta distinción no es un matiz semántico, es el fundamento mismo sobre el cual se construye una fe auténtica y transformadora. Sin este cambio profundo del reconocimiento intelectual a la experiencia vivida, nuestra fe corre el riesgo de seguir siendo un eco hueco, desprovisto del poder transformador que está destinada a ejercer. Aquí es precisamente donde la profunda dificultad de una creencia auténtica se manifiesta, creando una marcada discrepancia
entre lo que se dice y lo que se hace. Observamos a innumerables personas que afirman con facilidad su fe. Sin embargo, la narrativa de sus vidas a menudo contradice flagrantemente las palabras que pronuncian. Asienten intelectualmente a la existencia de Dios, una verdad fundamental que reconocen prontamente, pero no escuchan su voz, un susurro o un rugido que los llama a un camino de rectitud y rendición. Profesos de confianza inquebrantable en Él, sin embargo, su existencia diaria a menudo se desarrolla como si su capacidad para guiar, proteger y proveer fuera de alguna manera limitada. La Epístola de Santiago, en un pasaje que resuena con una verdad sobria, establece inequívocamente: ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Este versículo nos sacude, un recordatorio contundente de que la creencia en la mera existencia de Dios no abarca la totalidad de la fe que salva. Los demonios, esas entidades de rebelión espiritual, creen. Satanás mismo, el archideceptor, cree. No son ateos, no albergan dudas sobre la realidad de Dios ni niegan su poder ilimitado. Por el contrario, captan su omnipotencia con una claridad aguda y aterradora, temblando en su misma presencia, reconociendo su autoridad indiscutible. Sin embargo, su creencia, por innegable y poderosa que sea, no culmina en adoración, no genera obediencia, no fomenta el amor ni cultiva la rendición. Su creencia, aunque intelectualmente innegable, persiste dentro de un marco de rebelión. Esta distinción crucial subraya por qué un simple reconocimiento de la existencia de Dios se queda drásticamente corto de la fe transformadora y salvadora que exige el camino cristiano. La verdadera creencia cristiana trasciende los confines de la mera aprobación verbal y el acuerdo intelectual. No basta con simplemente reconocer, debe echar raíces profundas y duraderas en el mismo centro del corazón, desde donde luego fluye hacia afuera una corriente vibrante y vivificante que riega cada faceta de la existencia de uno. Considera el abismo entre decir «creo que Dios puede proveer» y el acto radical de confiar en Él lo suficiente como para encontrar un verdadero descanso cuando los incesantes susurros de la preocupación te tientan a la desesperación. O la profunda diferencia entre afirmar te dice que su mandato no tiene ningún sentido. La verdadera creencia en su manifestación más auténtica no se estanca en el mero acuerdo mental, es un catalizador, una fuerza poderosa que enciende la acción. Cultiva un espíritu inquebrantable de rendición, una profunda voluntad de renunciar al control, y fomenta una obediencia profunda y duradera que trasciende la lógica y la comodidad humanas. Esta profunda comprensión ilumina la definición de fe articulada en Hebreos 11:1. Ahora bien, la fe
es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esto no es una espera pasiva de pruebas tangibles antes de actuar. La fe, en su forma más pura, no exige evidencia irrefutable antes de responder. Más bien, abraza la palabra de Dios con una convicción inquebrantable, respondiendo con confianza incluso cuando el camino por delante permanece oscurecido, incluso cuando el ojo humano no puede discernir cómo se cumplirán sus promesas. Aquí es precisamente donde la divergencia crítica entre simplemente creer en Dios y vivirlo se vuelve sorprendentemente evidente. Creer en Dios significa un reconocimiento intelectual de su verdad, un asentimiento mental a sus declaraciones. Pero creer en Dios y vivirlo transforma ese acuerdo intelectual en una obediencia activa y tangible. Abraham, una figura imponente en la historia bíblica, se erige como uno de los ejemplos más convincentes y duraderos de esta fe viva. El libro del Génesis afirma explícitamente que Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sin embargo, la verdadera profundidad de su creencia no se limitó a una mera declaración. Fue poderosa e inequívocamente probada a través de su inquebrantable obediencia, cuando confió implícitamente en esa promesa divina. Y en la prueba definitiva, cuando Dios le ordenó que ofreciera a Isaac, su único hijo, como sacrificio, Abraham levantó el cuchillo no en desesperación, sino en un acto extraordinario de fe, profundamente confiado en que Dios, en su poder infinito, era capaz de resucitar al niño incluso de entre los muertos. Eso, en su ilustración más vívida, es lo que realmente significa creer en Dios y vivirlo. La fe de Abraham no fue simplemente una afirmación verbal. Fue una vida meticulosamente vivida, paso a paso, incluso cuando el costo era inconmensurable, incluso cuando exigía todo lo que apreciaba. Esta es la cualidad de fe que trae salvación, la profundidad de la creencia que produce vida verdadera y abundante. Entonces, ¿cómo se manifiesta esta fe profunda y vivida en el tejido de nuestra existencia diaria? Su evidencia se encuentra en esos momentos cruciales cuando te aferras resueltamente a las promesas inquebrantables de Dios, incluso mientras el mundo a tu alrededor tiembla y se estremece, amenazando con desentrañar todo lo que valoras. Está vívidamente presente cuando eliges conscientemente obedecer sus mandamientos divinos, incluso mientras las corrientes pervasivas del mundo te instan implacablemente a la transigencia, tentándote con caminos más fáciles. Brilla intensamente cuando extiendes amor a tu enemigo, una hazaña aparentemente imposible cuando tu carne, con sus instintos primarios, anhela el sabor amargo del odio y la venganza. Es un acto valiente cuando eliges perdonar, aunque la seductora atracción de la amargura parezca la respuesta más cómoda e inmediata, y se erige como un testimonio de convicción inquebrantable cuando defiendes valientemente la verdad, incluso cuando hacerlo conlleva con su intelecto escalofriante, cree y tiembla
ante el poder de Dios. Sin embargo, nunca, jamás obedecerá. El cristiano, sin embargo, cree y se somete, no solo por miedo, sino porque el Espíritu transformador de Dios ha obrado un cambio profundo dentro de su propio corazón, remodelando su voluntad y sus deseos. Por eso, el apóstol Pablo declaró: trabajamos y nos esforzamos porque vivir una creencia genuina es un esfuerzo que exige un esfuerzo considerable. Requiere una disciplina inquebrantable, una entrega diaria y continua del yo, un compromiso que debe renovarse con cada amanecer. Es un profundo error creer que simplemente pronunciar las palabras "yo creo" es suficiente. Tu creencia, para ser auténtica e impactante, debe ser innegablemente visible en la narrativa de tu vida, en tus actos de adoración, en la profundidad de tu amor por los demás y en tu inquebrantable perseverancia a través de pruebas y tribulaciones. La pregunta fundamental, entonces, no es simplemente ¿crees en Dios?, sino más bien, ¿le crees lo suficiente como para obedecer? ¿Le crees lo suficiente como para rendirte? ¿Le crees lo suficiente como para vivir como si sus promesas fueran inequívocamente verdaderas? Porque la verdadera fe, por su propia naturaleza, inevitablemente dará frutos tangibles. Jesús mismo, en Mateo 7:21, articuló esta verdad con una claridad inigualable. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No te equivoques, este camino es innegablemente costoso. Exige un morir a uno mismo, una renuncia al control personal, una voluntad de confiar implícitamente, incluso cuando la duda acecha y la incertidumbre nubla el camino. Requiere obediencia incluso cuando el compromiso parece la opción mucho más fácil y atractiva. Pero este, precisamente, es el profundo significado de seguir a Jesús. Por lo tanto, fija tu esperanza con inquebrantable resolución en el Dios viviente. Cree en Él, confía completamente en Él, pero luego, valientemente, ve más allá, vívelo. Porque es este tipo de creencia, una fe manifestada en la acción, la que se mantendrá firme e inquebrantable en el crisol de la prueba, la que perdurará con constancia a través de cada prueba y la que finalmente brillará como una luz radiante e inconfundible para un mundo envuelto en oscuridad. Padre Celestial, tú conoces las intrincadas profundidades de mi ser. Percibes cada pensamiento fugaz, cada deseo oculto, cada debilidad y cada anhelo que reside en mi corazón. Nada, absolutamente nada, está oculto a tu mirada que todo lo ve. Por lo tanto, me acerco hoy a ti con una confesión humilde y honesta. Dependo totalmente de ti, Señor. Mi ferviente deseo es que mi fe sea todo menos superficial. No deseo detenerme en la declaración "creo en Dios",
mientras la narrativa de mi vida narra en silencio una historia divergente. Anhelo no ser contado entre aquellos que te honran con palabras elocuentes, pero cuyos corazones permanecen distantes y desinteresados de tu presencia. Mi anhelo más profundo es que mi creencia en ti sea genuinamente real, vibrantemente viva e innegablemente visible en la forma misma en que navego cada día que pasa. Confieso abiertamente que ha habido innumerables ocasiones en las que mis palabras articularon la creencia. Sin embargo, mis acciones traicionadas, pero al mismo tiempo me aferraba fuertemente al asfixiante agarre del miedo. Instantes en que declaré con convicción: tú eres mi proveedor. Pero mi corazón, presa de la ansiedad, aún cedía a los incesantes susurros de la preocupación. Casos en que dije: tú eres mi Señor. Sin embargo, elegí conscientemente mi propia voluntad, mis propios deseos, por encima de tu plan perfecto y divino. Perdóname, Padre, por cada momento en que mi fe fue un mero eco de palabras, en lugar de un profundo acto de rendición. Perdóname por creer de una manera similar a como cree el enemigo, una creencia desprovista de poder transformador y de sumisión genuina. Ese tipo de creencia, Señor, no es lo que mi alma anhela. No deseo una creencia que simplemente concluye en el reconocimiento intelectual. Anhelo el tipo de fe profunda y transformadora que transforma meticulosamente el mismo centro de mi corazón. Deseo el tipo de creencia que produce naturalmente amor, obediencia inquebrantable y fruto abundante y tangible en cada faceta de mi existencia. Enséñame, te ruego, lo que significa no solo creerte, sino vivir activamente esa creencia con propósito e intencionalidad, día tras día. Señor Jesús, recuerdo vívidamente tus palabras conmovedoras, donde afirmaste que no todo el que clama, Señor, Señor, entrará en el reino, sino solo aquellos que diligentemente hacen la voluntad del Padre. Enfáticamente, no quiero que mi fe sea una confesión vacía y hueca. Deseo fervientemente no vivir de tal manera que mis labios articulen una verdad, mientras mis elecciones y acciones cuentan una historia completamente diferente y contradictoria. Mi aspiración más profunda es ser hallado fiel, viviendo activamente en obediencia inquebrantable a tu divina voluntad. Por lo tanto, oro que impregne cada paso que doy, dando forma a mi viaje. Que mi profunda creencia guíe meticulosamente las palabras que digo a los demás, asegurando que estén sazonadas con gracia y verdad. Que se demuestre inequívocamente en cómo aprecio y trato a mi familia, en el amor ilimitado que extiendo a mis vecinos y en el perdón radical que ofrezco a quienes me han agraviado. Que se refleje brillantemente en la forma en que navego las pruebas y tribulaciones, en cómo respondo a las inevitables dificultades y sufrimientos de la vida, y en cómo persevero con firmeza cuando el peso de la existencia se siente abrumadoramente pesado. Deseo fervientemente creerte lo suficiente como para obedecerte, incluso cuando esa obediencia exige un costo personal significativo, un sacrificio de mi propia comodidad o deseos. Anhelo creerte lo suficiente como para confiar implícitamente en ti,
incluso cuando el camino por delante está completamente oscurecido y no puedo discernir el camino a seguir. Deseo creerte lo suficiente como para esperar pacientemente tu tiempo, incluso cuando mi carne, con su impaciencia innata, anhela desesperadamente apresurarse y forjar mi propio camino. Anhelo creerte lo suficiente como para perdonar a quienes me hieren, incluso cuando la tentación insidiosa de la amargura parece mucho más fácil de abrazar. Amar incondicionalmente cuando el odio parece la reacción más natural. Orar fervientemente cuando la inclinación a simplemente rendirse se siente abrumadoramente más conveniente. Espíritu Santo, te pido humildemente que me llenes de nuevo, que me infundas con tu presencia y poder divinos. Derriba cada muro de resistencia que he erigido en mi corazón. Barreras que obstruyen. Dame la fuerza sobrenatural para vivir cada verdad que creo. Padre, soy muy consciente de que el enemigo cree y tiembla ante tu poder. Sin embargo, nunca se inclinará en humilde adoración y sumisión. Que mi vida no se caracterice simplemente por inclinar la cabeza en oración, sino que sea un testimonio vivo de la inclinación de toda mi vida en completa rendición a tu autoridad divina. Que no solo tiemble ante tu asombroso poder, sino que también me deleite con profunda alegría en tu amor ilimitado e incondicional. Que no solo reconozca intelectualmente quién eres, sino que viva activamente en obediencia inquebrantable a la esencia misma de tu ser. Señor, reconozco profundamente que vivir una fe verdadera no es de ninguna manera un camino fácil. Exige un morir continuo a mí mismo, un tomar mi cruz diariamente y un sí constante e inquebrantable a tu voluntad, incluso cuando cada fibra de mi ser, cada inclinación natural, anhela pronunciar un rotundo no. Por lo tanto, fortaléceme, Señor, con tu poder divino. Fortaléceme cuando surjan los susurros insidiosos de la tentación, buscando descarrilar mi compromiso. Fortaléceme cuando las insidiosas enredaderas de la duda comiencen a infiltrarse en mi mente, tratando de erosionar mi convicción. Fortaléceme cuando el agarre paralizante del miedo intente robarme mi preciosa confianza en ti. Enséñame, te ruego, a ser completamente fiel en las cosas aparentemente pequeñas e insignificantes, porque a menudo es en esos momentos donde se forja el verdadero carácter. Ayúdame a ser constante en mi vida de oración, buscando diligentemente tu rostro. Ayúdame a ser diligente en sumergirme en tu palabra sagrada, permitiendo que sus verdades me transformen. Ayuda una fe tan robusta que cree en tus promesas lo suficiente como para salir valientemente a lo desconocido, confiando en tu palabra infalible. Una fe tan profunda que voluntariamente pone todo, sin reservas, en el altar del sacrificio. Enséñame, te ruego fervientemente, a confiar, a rendirme y a obedecer con la misma profundidad de convicción. Y cuando las pruebas lleguen inevitablemente,
oro para que mi creencia no se desmorone en polvo, sino que por el contrario, se fortalezca aún más, volviéndose más resistente. Que las implacables tormentas de la vida, en lugar de destruir mi fe, sirvan para refinarla, purificándola como un metal precioso. Que las arduas estaciones de espera, en lugar de sumirme en la desesperación, me enseñen meticulosamente la paciencia y la dependencia inquebrantable de tu tiempo. Que las inevitables decepciones, en lugar de alejarme de tu presencia, me acerquen aún más a tu amoroso abrazo. Que cada dificultad, cada desafío, sirva como prueba innegable de que mi fe no está y nunca ha estado en mí mismo, sino únicamente en el Dios vivo que nunca, jamás falla. Padre, que la narrativa de mi vida predique un sermón más fuerte y convincente que cualquier palabra que yo pueda pronunciar. Que la gente vea no solo lo que digo que creo, sino cómo vivo demostrablemente esas creencias en cada momento de mi vigilia. Que mis acciones sirvan como un poderoso testimonio de que Jesucristo es verdaderamente Señor, el gobernante soberano de mi existencia. Que mis elecciones diarias declaren audazmente que confío implícitamente en tus promesas, sabiendo que son firmes y verdaderas. Que mi inquebrantable obediencia revele, sin lugar a dudas, 5.55, sino a volverme rápidamente a ti, sabiendo con absoluta certeza que tu gracia es más que suficiente, capaz de cubrir toda transgresión. Gracias, Padre, porque mis fallas, mis errores, no me descalifican cuando corro humildemente a ti en verdadero arrepentimiento. Gracias porque tu misericordia es milagrosamente nueva cada mañana, un manantial fresco de esperanza. Y gracias porque eres infinitamente paciente conmigo, guiándome tiernamente mientras aprendo a caminar de manera más consistente y auténtica en la fe. Así que hoy, Señor, renuevo mi entrega completa a tu voluntad. Hoy elijo ir más allá de las meras palabras, adentrándome en el ámbito del compromiso tangible. Hoy te pido fervientemente que hagas mi creencia vibrante, innegablemente visible para todos y abundantemente fructífera en cada área de mi vida. Que sea un faro, una luz radiante que brille intensamente en la oscuridad que se acerca al mundo. Padre, pongo voluntariamente cada parte de mí mismo en tus manos capaces, que cada aspecto de mi vida sirva como evidencia irrefutable de que no solo te creo, sino que vivo cada verdad que creo, y que todo ello, sin reservas, traiga gloria inconmensurable al majestuoso nombre de Jesucristo, mi amado Salvador y mi Rey eterno. Gracias por escuchar con benevolencia esta sincera oración, Señor. En el nombre poderoso y precioso de Jesucristo, oro humildemente. Amén.